Albertico tampoco ha llegado, ¿cierto? No, no. Ya, estaba poniendo a grabar. Yoda, no sé, está arriba con Andresito. Hoy se quedó por aquí, que mi mami estaba haciendo tamales. Entonces le ¡Ay, estaba qué ayudando un rico! ratico. Sí, Pucha, entonces le estaba ayudando un ratico yo a mi mamá. Y pues ahorita está qué con Andresito. chévere. Sí, Ay, sí, qué sí, sí. chévere, me alegro. Sí, pues yo creo que podríamos ir comenzando, pues ya que sabemos que el tiempo es Sí, breve, como para aprovechar, ¿sí? Es sí, que sí, sí. estos días ha Vale, estado listo. súper breve, pero uy, se ha aprendido un montón de cosas, Pero así es como la carrera, muy, pero muy chévere. bueno, sí. Sí, sí, sí. No, yo Eh, hasta ahora llegué cansadita, pero yo no, o sea, cansada y ah, todo, pero se me pasa cansancio. No, pero apenas, ya. Bueno, Carlitos nos dice que buenas tardes Sí, para todos. Por Buenas acá. tardes, hola, Carlitos. Carlitos. Bueno. Listo. ¿Ya va a ingresar Yoda? Listo. No sé hoy quién nos quiera colaborar con la oración. No sé si de pronto Leito, que no le hemos escuchado últimamente. Sí, Leito, ¿te gustaría? Listo, dale. Dale, si nos colaboras con la oración. eh, para comenzar. Bueno, Mentiras, tú no vamos te colaboraste también ayer, ¿no? Bueno, pero no hay problema, no hay problema. Qué raro, y me quedé pensando. Me disculpo No, porque ustedes saben que no tengo muy buena memoria. no, tranquilo, tranquilo. Bueno, Vale, Leito. Te escuchamos, Leito. bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a conectarnos con el Padre Celestial, que estoy seguro que nos está viendo y se agrada de lo que nosotros estamos haciendo. Bendito Dios, en esta tarde, Padre Santo, te damos gracias por permitirnos estar escudriñando y aprendiendo los tesoros que tú tienes para nosotros, para nuestras vidas, porque nuestras vidas serán más por tu palabra, Señor. Y sé que muchas personas más que van a aprender de tu palabra, Señor, las vas a cambiar y también como estamos estudiando y estamos aprendiendo cosas nuevas, Señor, porque tú tienes ese aceite fresco para cada uno, esa unción, Señor, para cada familia, de los que nos congregamos en esta hora, Señor, a aprender de ti. Te pedimos que nos guardes, que nos limpies, que quites toda cosa mala, que quites todo estorbo que nos impida, Señor, en esta hora conectarnos, a aprender de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por las personas que no te conocen, pero que van a llegar a tus caminos, Papito Santo. Te damos gracias, mi amado Rey, porque tú eres un Dios fiel, porque tú nos guardas, porque tu fidelidad y tu misericordia está con nosotros cada momento de nuestras vidas, porque tú nos guías, Señor, porque tú aparejas nuestros pasos, Señor. Te pedimos, mi amado Rey, precioso Padre, que des abundante salud a este país, Señor, que no haya más muertes, Señor, y que las personas busquen de ti, Amén. se conviertan a ti, que te miren, tú eres el único y suficiente Salvador, porque todo está en ti, Señor. Si miramos a otro lado no hay esperanza, pero en ti está todo, amado Dios. En esta noche te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú has aparejado para nosotros. Gracias, mi amado Rey, por todas las familias que estamos en esta hora aprendiendo de ti. Suple sus necesidades, Padre Santo. Mira sus corazones, porque tú eres el único que nos conoce, Señor. Llénanos cada día más y más de ti. Gracias, mi amado Rey. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Leito. Muchas ajá, gracias. no, bonito. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy es el capítulo número 14. Estuve leyendo ahorita y es súper interesante porque Juan ya nos había adelantado bastante, pues bueno, comenzamos con el Evangelio de Juan, pero aquí nos muestra unas cosas desde otro punto de vista muy importantes. Entonces, lo que vamos a aprender hoy va a estar súper chévere. Bueno, leemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Aquí Herodes oyó que Jesús era famoso, y de alguna manera podríamos ver que Herodes se alegró porque dijo, este es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Por qué? Porque a Herodes asesinó a Juan, pero en cierta manera le lamentó en su corazón porque conocía que Juan era profeta. ¿Sí? Entonces dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería
matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Sí? Entonces, aquí dicen que él le quería matar, pero le temía al pueblo porque le tenían por profeta. Pero más adelante vamos a ver que él se lamentó en el momento en el que le tuvo que matar. Posiblemente, después de haberlo apresado o de haberlo tenido en la cárcel, pudo tener la oportunidad de compartir con Juan y por esto ya, o sea, en este momento, al principio dice que quería matarle, pero cuando lo tuvo preso, posiblemente habló con él y en ese momento llevó a tomarle a preso, ¿sí? Y pues bueno, ¿por qué quería matarle? Porque Juan le dijo que no era lícito que él tuviera la mujer de su hermano como esposa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vemos algo importante y es que desafortunadamente a nosotros en ocasiones no nos gusta cuando Dios nos habla. ¿Por qué? Porque nos dice cosas que no queremos dejar o cosas que nos duele dejar, ¿sí? Entonces, eso es importante. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, lanzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, Herodías, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. ¿Sí ven? En un principio lo metió a la cárcel. ¿Por qué? Porque quería matarlo. ¿Por qué? Porque Juan le decía que no era lícito que estuviera con la mujer de su hermano. Y aquí vemos que su sobrina, la hija de su esposa, que era esposa de su hermano, fue la que le pidió la cabeza de Juan el Bautista, instruida por su madre. Entonces nosotros podemos ver la gran influencia que podemos tener como padres sobre nuestros hijos. Eso es muy, muy importante y que es una responsabilidad grande. ¿Sí? Esa responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros hijos es bastante grande porque está el futuro y la vida eterna tanto de nuestros hijos como digamos, como de la descendencia de ellos mismos. ¿Sí? Es una gran responsabilidad. Entonces acá nos aclara que el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. O sea que si no hubiese sido por el juramento ni por las personas que habían escuchado, posiblemente él hubiese buscado la manera de salvarle la vida a Juan. ¿Sí? Entonces aquí vemos algo curioso. Cuando lo arrestó, lo quería matar, pero no lo mató por temor al pueblo. Y en este momento ya vemos que se entristeció a la hora de matarlo, posiblemente porque ya había hablado con Juan y se había dado cuenta que en realidad era profeta. Por eso cuando escuchó de la fama de nuestro Señor, pensó que era que Juan había resucitado. Y qué curioso que Herodes hablara de resurrección, ¿sí? Es muy curioso. O sea, por eso digo que es muy, muy posible que Herodes haya hablado con Juan y no solo que haya hablado con él, sino que haya creído en lo que Juan hablaba. Es muy, muy, muy importante esta parte. Después dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces acá también es importante comprender cuando la Biblia nos habla de las nuevas, ¿sí? Las nuevas se refiere a noticias, pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces en este momento, pues obviamente eran unas nuevas tristes, ¿sí? Del fallecimiento de Juan. Entonces le llevaron las noticias a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Qué nos muestra esto? Que nuestro Señor, en el momento que se enteró de la muerte de Juan el Bautista, quiso estar a solas para hablar con el Padre, ¿sí? Pero vean lo que pasa a continuación. Veamos el amor y la misericordia tan grande de nuestro Señor, dice. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, era multitud. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, mi hermano que cuando le correspondía compartir uno de los capítulos, él me envió un video diciéndome que si podía compartir ese video de cuando predicaba Juan el Bautista, y pues habían como 20 personas. Y yo le dije a mi hermano, no es prudente, ¿por qué? Porque nosotros vemos ese video y nos encasillamos en que así sucedieron las cosas. ¿Sí? Entonces nosotros nos encasillamos en lo que vemos, pero aquí vemos que es multitud, o sea, no eran 20 personas, ni 30, ni 40, era multitud, y multitud se refiere a miles de personas, ¿sí? Entonces por eso es bonito, digamos, a mí no me gusta que nos encasillemos con videos, ni de pronto con los títulos. En ocasiones los títulos también nos quitan esa capacidad de ver más de lo que está escrito en la palabra, y precisamente ahorita vamos a ver uno de esos casos. Entonces, es bonito que nosotros comprendamos la palabra y nos metamos en la historia, que nosotros
vivamos la historia como la vivieron los discípulos de nuestro Señor en su tiempo. ¿Sí? Esa partecita es muy importante. Bueno, entonces, a ver, bueno, entonces dice, precisamente creo que aquí es donde había un título. Sí, aquí era donde había un título, aquí, en esta partecita. Dice, entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y leyeron las nuevas a Jesús. Y ahí creo que hay un título, si no estoy mal. Pero yo quito esos títulos, ¿por qué? Porque parece que la historia cambiara, pero no cambia. La historia continúa, ¿sí ven? Digamos, aquí creo que, sí, me parece mucho que es ahí. Y dice, oyéndolo Jesús, pero si nosotros nos fijamos en el título, pensamos que aquí comienza una nueva historia. Y no, es la continuación. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual yo en muchas ocasiones omito títulos y es precisamente por eso, porque no quiero que me corten la historia y me hagan pensar que está comenzando algo nuevo, sino que no, esta es la continuación de lo que viene atrás. ¿Listo? Entonces dice, bueno, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces acá vemos que nuestro Señor quería estar a solas con Dios. Nuestro Señor quería hablar con el Padre, pero cuando vio la gran multitud, tuvo compasión. ¿Qué es esa compasión? El amor de nuestro Señor por las almas. ¿Sí? Entonces, esta partecita es muy, muy especial para que nosotros tengamos clara ese amor y esa compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Listo. A ver. Dice, entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces nosotros vemos que Mateo nos lo narra de una manera diferente a como nos lo narró Juan, ¿sí? Juan nos habla en detalle de con quién habló Jesús, porque Jesús habló fue con Felipe, y después el que se acercó a Jesús fue Andrés, si no estoy mal, creo que sí. Entonces, es importante estos detalles, ¿por qué? Porque Juan nos dijo, bueno, más adelante voy a comentarles qué pasa, dice. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y estas palabras, de alguna manera, Jesús las estaba hablando con Felipe, ¿sí? O sea, aquí nos lo narra Mateo de manera diferente, como si les hubiera dicho a todos, pero Juan nos dice que Jesús con quien habló fue con Felipe. Entonces dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Estas palabras las dijo Andrés. Fue Andrés el que trajo un muchacho y el muchacho era el que tenía los 5 panes y los 2 peces. ¿Sí? Entonces, pues como que voy juntándolas para que vayamos complementando y entendiendo un poquito mejor la idea. Entonces dice, él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sí ven que aquí hay un orden? Nuestro Señor no le repartió a la gente, nuestro Señor le repartió a sus discípulos y sus discípulos se encargaban de compartirle a la multitud. ¿Sí? Es un orden. Y vemos el que, digamos, así los discípulos la multitud estaba en contacto con los discípulos y ellos debían honrar y respetar a los discípulos así como honraban y respetaban a nuestro Señor. ¿Sí? Esto es muy importante porque también muestra el respeto que nosotros debemos tener hacia, digamos, nuestros líderes, servidores, pastores. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, no estoy seguro si yo compartí esta partecita de los números en la parte de Juan, pero bueno, si ya lo hice, lo repito. ¿Por qué es importante los 5 panes, los 2 peces y las 12 cestas llenas? Sencillo. Lo que hizo nuestro Señor fue partir 7 piezas de alimento, ¿sí? ¿Qué significan esas 7 piezas de alimento? 5 panes y 2 peces. Esas son 7. Significa que era la palabra, ¿sí? ¿Y por qué 7? Porque significa que nuestro Señor les estaba compartiendo la palabra completa, ¿sí? Los 66 libros de la Biblia. La palabra completa representa estas 7 piezas de alimento, ¿sí?
Entonces, ahora, ¿por qué recogieron 12 cestas? ¿Sí? Entonces, este también es muy profundo. ¿Por qué las 12 cestas? Las 12 cestas representan a toda la humanidad o a todas las naciones o a todo el pueblo. ¿Sí? Todos los pueblos, todas las naciones están representados en el número 12. ¿Por qué? Por esta razón son 12 las tribus de Israel que representan a todas las naciones del mundo. ¿Sí? Y por eso nuestro Señor asignó a 12 discípulos, porque los 12 discípulos eran los encargados de compartir y de repartir la palabra, que es el pan, o el alimento espiritual, a todas las naciones del mundo. ¿Sí? Entonces, esa tarea es la que nosotros estamos recibiendo en este tiempo como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de las 7 piezas de alimento y de las 12 cestas que se recogieron. Es muy, muy importante. Y aquí vemos que fue una multitud y que eran, dice que como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por lo tanto, yo creo que eran más de 9.000 personas. ¿Sí ven? O sea, la palabra multitud no es pequeña. ¿Sí? Entonces, es bonito que nosotros comprendamos esto porque podemos imaginarnos la multitud que en realidad seguía a nuestro Señor y cómo harían ellos para reunirse y todos escuchar cada vez que nuestro Señor abría su boca para compartir el pan, para compartir la palabra. Entonces dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Aquí Juan nos lo cuenta desde su punto de vista. Juan dice que en este momento nuestro Señor se apartó porque después de ver toda la gente, la multitud, el milagro que había hecho Jesús, nuestro Señor se había apartado porque ellos querían convertirlo en rey. ¿Sí? Eso nos lo dice Juan. Pero veamos que aquí nos lo enseña Mateo de una manera más profunda. ¿Qué hizo nuestro Señor? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Si Juan hubiese tenido el 100% de la razón, Jesús se hubiese ido con ellos en la barca, ¿cierto? Pero entonces tampoco estoy diciendo que Juan estaba equivocado. Lo que Juan dice pasó, ¿sí? Pero aquí Mateo nos da un poquito más de profundidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque aquí dice, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús se quedó despidiendo a la multitud y en el momento en el que nuestro Señor despedía a la multitud fue cuando ellos quisieron convertirle en rey, ¿sí? Y vemos que nuestro Señor venía de enterarse de la muerte de Juan Bautista y quería estar a solas con el Padre. Entonces aquí dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Sí ven? O sea, nuestro Señor, aunque estaba desde temprano, desesperado por irse a hablar con el Padre, tuvo misericordia de ellos, primero los atendió, hizo la obra, hizo el trabajo o la tarea a la cual él venía asignado de parte del Padre. Y después de cumplir con lo que tenía que hacer, ahora sí se apartó para poder estar a solas con el Padre. ¿Sí? Nuestro Señor necesitaba en ese momento estar a solas con el Padre porque necesitaba hablar con el Padre acerca de lo que había sucedido con Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas. Bueno, yo creo que esto lo podríamos dejar para mañana, pero bueno, digamos, voy a terminar de leer esta partecita hasta el 25, dice. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esta cuarta vigilia posiblemente ya era la medianoche. Bueno, a ver, me ubico en las horas. 6, 7, no mentiras, creo que eran antes de medianoche cuando sucedió esto. ¿Listo? Pues digamos para mañana de pronto tengo bien el dato, porque la verdad no estoy seguro lo de las vigilias, no sé si sea igual a las horas en el día, ¿sí? Que digamos la hora primera, hora segunda, hora tercera comenzaban desde las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Por eso cuando hay una parábola en la que nos enseña del que iba a contratar a personas, decía que iba a la hora primera, a la hora segunda, así. Entonces, esa partecita de pronto mañana ya la complementamos un poquito más con respecto a la hora. Pero, digamos, aquí hay algo también. Y Juan nos cuenta lo que sucedió en el mar, pero no nos cuenta un evento que sí nos cuenta Mateo. ¿Sí ven? Entonces, es muy bonito cómo se complementa la palabra y estos detalles son muy importantes porque nosotros podemos comprender más a profundidad cómo se vivió el momento desde diferentes puntos de vista, ¿sí? O sea, no es que, digamos, por ejemplo, yo les estoy contando acá
en la manera como yo puedo complementar, ¿sí? Como yo comienzo a unir acá con esto y como yo lo entiendo. Pero si nosotros nos damos cuenta, y lo que hablábamos ahorita al principio con el tío Lalo, la palabra es aún más profunda, ¿sí? Y digamos, lo que en este momento puede comprender mi tío Lalo puede ser más profundo. O puede ser, digamos, de otra manera, mi tío Lalo de pronto lo puede complementar de otra manera. Lo mismo Leito, lo mismo la tía Fanny. O sea, cada persona, nosotros escuchamos la misma palabra, pero no todos la comprendemos ni en la misma profundidad ni en el mismo detalle. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la cual cuando uno va a la iglesia y escuchamos a un pastor predicarnos, el pastor nos enseña un mensaje, pero a mí me llegó algo que a mi vecino, puede ser que a mi propio hijo o a mi propio esposo o esposa, a él no le llegó, ¿sí? ¿Por qué? Porque a él le llegaron otras cosas, ¿sí? Nuestros corazones son diferentes y por eso, digamos, en la medida que nosotros estemos emocionalmente dispuestos, está a la disposición de nuestro corazón, nosotros vamos a entender en mayor o en menor profundidad o vamos a entender o a comprender unas u otras cosas. ¿Sí? Eso es clave y eso es muy importante con respecto a la palabra de Dios y por eso vemos estas diferentes maneras, estos diferentes puntos de vista de Juan y de Mateo. ¿Sí? Es como, digamos, creo que hasta aquí sería prudente dejar hoy y pues sí ven que vimos muchas cosas bonitas, muchas cosas profundas y ese corazón tan lindo de Dios, de nuestro Señor, súper lindo. Entonces, bueno, ahora sí me gustaría escuchar eh, las Uy, yo voy opiniones. con la primera parte, me pido a Herodina. Pues es, sí, yo entiendo ahí en ese pedacito que pues que Herodina estaba cometiendo un pecado muy grave, ¿no? Y hubo alguien que le dijo que pues que sí estaba cometiendo un error grave. Entonces ella se llenó, pues me imagino que de odio, ahí donde entiendo, estaba llena de odio y por orgullo no aceptó que estaba cometiendo un error. Entonces lo más fácil fue mandar matar a como fuera a Juan y entonces vio la posibilidad ahí de cuando la hija estaba danzando. Entonces ese era el premio que le daba el papá, pero pues el papá no tenía ni idea que le iba a pedir le iba a pedir ese regalo la sobrina. Pues ahí me parece triste porque no aceptamos que estamos cometiendo errores. Si alguien nos dice que estamos cometiendo un pecado, debemos de aceptar y de mirar a ver cómo enmendamos ese pecado, ese error, y no llenarnos de odio ni mirar cómo nos vengamos de esa persona. Hasta ahí entiendo así, no sé si es así. Tu partida y me ayudó a caer en cuenta de algo muy importante que se está viviendo en este tiempo también. ¿Qué es? Cuando escuchamos la verdad y alguien viene a darnos la verdad, nosotros queremos oponernos a él Mm, y pensamos que destruyéndolo y destruyendo su mm, ministerio, me voy a salir con la mía. ¿Por qué lo digo? sí, Porque eso fue exactamente lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a decir la verdad y ellos pensaron que matándolo, ellos iban a justificar que Jesús era el que estaba mal y ellos eran los que estaban bien. Y mm, esta mañana precisamente leí Jeremías, leí algo que yo no había leído y Jeremías pronunció unas palabras que me pareció impresionante. ¿Por qué lo digo? Porque a Jeremías también lo querían asesinar, lo querían matar, lo querían destruir por sencillamente decir la verdad. ¿Y cuál era la verdad que Jeremías les decía? Va a venir juicio porque ustedes se han apartado de mí. sí. Ustedes han pecado y Dios no los va a perdonar por Uy, ahí pasa acá. Toca hacer esto. Sí. Bueno, continúo de pronto concluyo esa partecita y bueno, digamos, a lo que voy es que esto siempre se ha vivido en la historia. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo en el cual una persona pensó que asesinando al siervo de Dios se iba a salir con la suya.
Y eso no es así. Nunca va a pasar eso. Entonces, ¿qué pasó? Pasó con nuestro Señor, pasó en el Antiguo Testamento con Jeremías, pasó en el Antiguo Testamento con Moisés, porque antes de que naciera Moisés, el enemigo también buscó asesinarlo. ¿Sí? Entonces, la estrategia del enemigo, ¿cuál es? Buscar asesinar siempre a los siervos de Dios, a los que nos quieren enseñar la verdad. ¿Sí? Entonces, digamos, en un futuro, de pronto van a comprender un poquito más el por qué estoy resaltando que en este tiempo pasa lo mismo. Pasó en el Antiguo Testamento, pasó en el Nuevo Testamento y créanme que en este tiempo también pasa. Las personas que no quieren aceptar el error y que no quieren escuchar la verdad de parte de Dios, piensan que asesinando al hombre de Dios, destruyendo al hombre de Dios, se van a salir con la suya y están muy equivocados, porque Dios nunca pierde. Eso es algo que es infalible. Pero Dios les permite, de alguna manera, cumplir con su cometido. ¿Por qué? Porque de esa manera esas personas ¿Dónde leyeron hoy? van a digamos, esas personas de alguna manera están cometiendo un pecado que no tiene perdón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Herodías ciertamente pensó que se había salido con la suya. ¿Por qué? Porque mató a Juan el Bautista. Pero Herodes sabía que no. Por eso fue que Herodes dijo, cuando supo del poder de Jesús, dijo, Juan el Bautista resucitó. ¿Ven? Entonces, es importante, muy importante esta parte. Lo que les digo es demasiado. En ese pedacito, yo no sé si fue que escuché, anoté, pero no se me perdió acá. Cuando los discípulos fueron y enterraron a Juan, ahí dice que le fueron y le llevaron la buena nueva a Jesús. Esa es buena nueva es cuál. No fue buena nueva, fue nueva. ¿Sí? Ahí dice que le llevaron la nueva. ¿Sí? La nueva, O que sea, es la noticia. ok. Sí, es la noticia, Bueno. la nueva. Ok. Cuando se habla de la buena nueva, por lo general se está hablando del Evangelio, que es las buenas noticias. ¿Sí? Y en la Biblia vemos, por eso digo que hay buenas nuevas y hay nueva, nada más. La nueva puede referirse a una mala noticia. ¿Sí? Ok, listo. Vale. Vale. Súper, tía. Gracias porque me hizo caer en cuenta de esta parte que en serio es muy importante en este tiempo. Súper, gracias, tía. Súper chévere. Tío Lalo, nos gustaría pronto escuchar. Bueno, muchas gracias, Mauro. El 8, el capítulo 8, dice, ella instruida primero por su madre y dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Aquí vemos una familia de la alta sociedad, ¿cierto? En un trono, en un reino, lo máximo ahí, una familia prácticamente viviendo en estrato 20. Y esta muchacha en su capricho hace matar a una persona pues injustamente, ¿cierto? Y, o sea, una catástrofe la tremenda, ¿vio? O sea, hasta dónde llega o sea, la plata es buena, en un buen corazón es buena, pero en un mal corazón hace, mire todos los estragos que hace. O sea, por decir algo, acá donde por ejemplo la mamá, o sea, ¿sí me entiende? Hubiera sido más prudente. No, mija, pero usted lo que está pidiendo, venga, tenga cuidado, ¿cómo le va a mandar quitar la cabeza a este hombre? Y ahora otra cosa, él no hizo nada. O sea, aquí vemos una injusticia, pero tremenda, ¿vio? Tremenda, porque Juan el Bautista, ¿qué hizo? ¿A quién mató? ¿Quién le robó? ¿A quién le quitó? No le quitó a nadie. Y acá me impresiona, cuando Mauro estaba leyendo esto, Dios mío, uno siente la presencia de Dios, el 13. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Dios mío, o sea, y hay veces que a uno, por decir algo, cuando uno escucha todo esto, cuando a uno le pasan cosas, porque el diablo es cosa seria, el diablo no deja y entonces a uno, ¿qué le toca hacer? Uno apartarse, arrodillarse, Señor, mira esta situación, mira lo que me pasa, mira esto, mira aquello. Me impresiona este versículo del 13, es impresionante, o sea, aquí ya entra la parte divina, la parte del Señor Jesucristo, el poder de su Santo Espíritu. Me impresiona ese. Y sigue más, sigue acá esto es o sea, de aquí en adelante sigue, pero algo glorioso. Por ejemplo, el 16 dice, Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse. O sea, al Señor Jesucristo no le gusta despedir a nadie así, no le gusta echar a nadie. Al contrario, lindo esa parte. Y entonces el 17 complementa, y ellos le dijeron, no tenemos aquí ni 5, no, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes
y 2 peces. Ahí empezó la gloriosa, porque estos, imagínense, con 5 panes y 2 peces. Y entonces acá, mire, o sea, mire Jesucristo, por ejemplo, lo que hace en el 19. O sea, ve uno, Dios mío, Señor, Él es todopoderoso, ¿yo? El 19, 19, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, ahí empezó la bendición, la multiplicación. Los panes, estos panes y estos 2 peces, o sea, esto fue algo sorprendente, porque imagínense toda esa cantidad, y aquí, pues, según lo que yo entiendo, habían más de 5,000 y sobró la comida, porque fue algo especial, o sea, un milagro sobrenatural, porque eso es ante los ojos de Dios, pero ¿cómo lo hizo? ¿Sí? Eso es algo sorprendente, o sea, aquí entra la parte espiritual y, uy, Señor, qué lindo. Y y el 23 complemento con esta. El 23, por decir algo, quedo sorprendido de la capacidad del Señor Jesucristo, de su amor por las almas, por una persona. El 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, hasta que todos estuvieron satisfechos, los mandó contentos a sus casas, no sé, ahí sí se fue a orar al Padre. Dios mío, o sea, uno queda impresionado de esa energía, de ese Espíritu Santo que de valor, o sea, uno dice tremendo, Dios mío, eso es algo sorprendente, eso es algo sobrenatural, ¿o yo? Y hoy en día también pasa así, hoy en día, mire, los mejores hombres Dios los tiene, las mejores mujeres aquí en la tierra son de Dios. El reino de Dios siempre seguirá activado. Si el uno se cansó, mire, el otro le sigue, pero siempre el reino de Dios seguirá aquí activado, aquí en la tierra. Y sí, seguir adelante, seguir avanzando. Y, por ejemplo, anoche nosotros le pedíamos a Dios, tenga más misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos más, por favor, ayúdanos más en el nombre de Cristo Jesús. Y eso era lo que les quería compartir, pero lindo, Mauro, esto fue algo sorprendente lo que leímos ahorita. Muchas gracias, Dios les bendiga. Súper, tío, me encantó lo que dijo ahorita, que cuando levantamos los ojos al cielo, comienza la multiplicación. Súper, súper, súper profundo y muy bonito. Gracias, tío Lalo. Impresionante, muy bonito. Amén, Dios le bendiga. Leito, no sé si te gustará. Sí, Escuchamos. aquí en el 14 me gustó, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Él es un Padre misericordioso y Él sabe que tenemos necesidad, y ahí dice que Él sanó a los que estaban enfermos, y esa parte pues es muy hermosa. Hay mucha gente que llega a buscar de Dios por alguna enfermedad, y Dios es tan bonito que los sana. Y también me gustó la parte que dijo Lalo. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Cuando usted me estaba hablando sobre el 5 y el 7, pues me impactó, porque es la palabra, lo que les dio la comida, el alimento físico, pero también se refería a la parte espiritual. Entonces esa parte pues súper, me encantó. Ay, súper, súper, qué lindo. En serio, créanme que todos los días estamos aprendiendo, qué chévere. Papi, no sé si alcanzó a escuchar alguna parte, pa, a ver si nos quiere compartir algo, o mi mami, o Mafecilla, o Patro. Ya le escuchamos, pa. Donde la mujer de Herodes, siendo una mujer, como quien dice, dijo Luis Eduardo, ella la venganza con Juan el Bautista era porque ella se fue a vivir, o ella era la esposa de un hermano de Herodes, y dejó al hermano de Herodes y se fue con el, ahí sí como dicen, con el rey. Y tenía que Juan el Bautista decirle que era lícito y que era lícito, y si no, y ahí es donde vemos que Juan le dijo, no este es lícito, y se lo repitió una y otra vez, y por eso el hombre le quitaron la cabeza. Y la otra, ver uno gente que, como quien dice, tanta maldad, estar haciendo la maldad y no la ven, creen que están haciendo el bien, lo que usted estaba diciendo hace rato, que ellos le están haciendo el bien. Y cómo va a ser el bien si estaba viviendo como dice, con el cuñado, y ella siendo la esposa de
del hermano. Y eso indujo a que ella aconsejara a la hija para que pidiera lo que tuvo la oportunidad, y ahí como que dice, ahí terminó con él. Y otro pedacito es donde dice, todos y se saciaron y sobraron 12 cestas de pedazos. Nos damos cuenta que Dios, como dice, cuando abre las ventanas, cuando Él bendice, la bendición es sobreabundante, no es abundante, sino sobreabundante. Ese pedacito alcancé, como que dice, lo tengo yo en la mente. Yo no sé ya hasta dónde más acabaron de leer más adelante. No, sí, hasta ahí adelantico, ahí ya dejamos más bien para mañana, de ya lo de la barca. Lo de la barca, cuando Pedro sí, ya lo vemos mañana. Ya lo vemos mañana. Sí. Mafe y Patrón, no sé si nos quieren compartir algo. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Ay, pa, déjame a mí. Hola. No sé, Mafe quiere hablar primero. Dale, Mafe, dale. no se me va la idea, sino que es que ustedes saben que yo soy muy penosa para hablar y entonces después no. ¿Sí? Nada, pues, o sea, escucha pedacitos por lo que estaba en el almacén, entonces como que venía a la calle y no escuchaba muy bien, pero pues a pedazos. O sea, lo que de pronto se me grabó, los corazones que tenemos. O bueno, en ese momento en la historia, el corazón que tenía la muchacha, el corazón del rey, el corazón de toda la maldad que hay en nosotros, cómo podemos llegar a manipular, cómo podemos llegar a pedir algo que pues en nuestras cabezas no cabe, pero sí existe. O sea, hay mucha maldad en nuestro corazón que en algún momento tiene que aflorar y que, pues obvio que nosotros ya conociendo sabemos que tenemos que sacarla, pero pues en ese momento... no sé, pues me pareció terrible. Y bueno, cuando Rey sabía que estaba mal, pero sin embargo, pues lo hicieron, ¿sí? Entonces, no sé, pues la maldad que hay. Y nada, pues qué bueno que los milagros que hacía nuestro Señor. Y imaginémonos cuántos eran 5,000 personas para que Dios les diera alimento físico y espiritual. O sea, eran multitudes de ya mucha gente. Y nada, ya, eso era. Súper, mami, gracias. Vale, súper. Patrón. Mafe vio exactamente las mismas dos cosas que yo vi. Yo creo que hemos escuchado ese dicho de a quién le gusta que le digan la verdad. Cuando nos dicen algo que no nos conviene, o peor aún, que nos confronta en algo malo que estamos haciendo, ahí sacamos la verdad, el verdadero yo, ¿sí? Ahí mostramos nuestro corazón. Y lo peor aún, cuando alguien nos hace bien, nosotros devolvemos también con bien, o si nos hacen mal, peor aún, devolvemos, o sea, ahí mostramos también nuestro corazón. Los dos ejemplos, cuando fue confrontada esta mujer y pues no se quedó con esa, saliéndose aún con la suya, sino le hirió su orgullo y lo mató, lo mismo que los que asesinaron a Jesús. Es exactamente lo mismo, pero ahí es donde digo yo siempre pelamos el cobre. Y ahora, los 5,000 que fueron alimentados y se les hizo milagro, y no solamente fue carnalmente cuando les dio de comer, sino espiritualmente cuando les dio la palabra, pero aún así lo mataron también después, o le dieron la espalda a Jesús, o lo escupieron y le gritaban cosas. Entonces es como para meditar, ¿sí? Meditemos esas dos cosas importantísimas, porque eso lo vivimos a diario nosotros, porque nosotros hablamos muy bonito y hablamos de Herodes, de ella, de los 5,000, de todos, pero no hablamos nunca de nosotros. Eso es lo fuerte, poner por obra la palabra en nosotros, porque hablamos muy bonitos y lo entendemos, pero no lo aplicamos. Entonces yo lo cojo para mí. María Fernanda veo que también lo entendió, las dos cosas también, la maldad de cuando mostramos el cobre, mostramos nuestros corazones, y pues eso es como lo importante, no sé. Súper, no, esa parte de que ustedes apuntan los dos como matrimonio bonito, vean, es muy importante. ¿Por qué? Primero,
¿Cómo nos comportamos nosotros cuando Dios nos dice la verdad en algo que nosotros estamos haciendo mal? ¿Sí? Eso es súper. Y la otra, la que acaba de decir Patro. ¿Cómo nos hubiéramos comportado nosotros si hubiésemos estado dentro de los 5,000? Hubiésemos también gritado, crucifiquen. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros cuando vimos a nuestro Señor? Si hubiésemos estado en esos 5,000 y hubiésemos estado allá viendo a nuestro Señor ensangrentado con una corona de espinas cargando una cruz, diríamos, ¿Él nos engañó? Diríamos, en realidad Él es un criminal. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo como un criminal. ¿Seríamos nosotros esos? Muy, muy chévere para meditarlo. Muy, muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque las apariencias engañan. ¿Y qué pasa? Si nosotros hubiésemos visto a nuestro Señor como un criminal, cargando una cruz como un criminal, pasando un juicio como un criminal, y aunque soltaron a Barrabás, un asesino, por Jesús, o sea, tratándolo como un criminal, ¿nosotros qué hubiéramos dicho? ¿Jesús en realidad nos engañó y era un criminal? Interesante, súper. Esto es para que lo meditemos. Esto es muy, muy importante porque vuelvo y digo, en este tiempo pasa lo mismo. Tengamos mucho cuidado y analicemos siempre los corazones, primero el de nosotros, y cuando se esté murmurando de alguien, tengamos cuidado de no caer en el mismo juicio que están haciendo los demás, ¿sí? Por eso digo, las apariencias pueden engañar, como en el caso de nuestro Señor. Se le condenó como a un criminal y ante los ojos de esa multitud a la cual nuestro Señor alimentó, fue crucificado como un criminal y muy posiblemente la gran mayoría dijeron, sí es un criminal y a nosotros sencillamente nos engañó. Es muy posible. Entonces, por eso digo que es para algo para tener muy presente. Carlitos nos hace aquí un aporte que voy a leer, es bastante breve. Me llama la atención la amabilidad y la gentileza del Señor Jesús de comienzo a fin con la multitud en el gesto de quedarse hasta despedir a todos en el versículo 22. Súper, Carlitos. Súper porque en realidad vemos ese amor y esa compasión, como nos dijo Leito, esa misericordia de nuestro Señor, que no solo para comenzar, dejando de lado como su necesidad de estar a solas con el Padre, sino que aún después dio hasta el último para poderse ir a solas. Es muy, muy, muy bonito y muy especial el corazón de nuestro Señor. Gracias, Carlos. No sé, creo que lo de hoy es muy bonito, muy puntual. Nos enseña a no ver las apariencias, ¿sí? Tanto como en el caso de Herodías, como en el caso del alimento de los 5,000, vemos exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Al ver a Juan el Bautista, o sea, digamos las personas que estaban a la mesa con Herodes, y al ver que la hija de Herodías pedía la cabeza de alguien que estaba en la cárcel, ¿ustedes no creen que ellos también pensaban, está pidiendo la cabeza de un criminal? ¿Sí ven? Entonces, por eso es importante, no juzguemos y no emitamos juicios a la ligera. Es más, deberíamos nunca emitir juicios y nada, debe primar la misericordia de nuestro Señor en nosotros. ¿Listo? Esta partecita me pareció súper, súper chévere. Familia, muchas gracias. Hoy, bueno, se nos alargó un poquito, pero pues, bueno, estuvo, aunque fue breve, fue súper lindo, fue muy, muy, muy lindo. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si de pronto hay algún aporte más o ya despedimos aquí. Bueno, bueno. Tío Lalo, muchísimas gracias. Qué rico. A ustedes, que muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana nos vemos a las 6 y bueno, mañana continuamos con la parte de la barca que también está súper importante. ¿Listo? Feliz noche a todos. Chao, chao a todos. Hasta mañana a todos. Muchas gracias. Hasta mañana. Dios les bendiga. Chao, Mayra. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Dios los Marita, bendiga. chao, Carlitos. Dale, Chao, chao. Marita. Chao, Carlitos. Ya voy para la casa.